no a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito, un Macri, Vidal un Heidi, Vidal un San no es una original. ¡Qué bárbaro Macri! Algo que Macri ha hecho puede ser bárbaro, bueno, muchas cosas. Pero qué bárbaro al descubrir e identificar la matriz de centro-derecha del gobierno de Hacemos por Córdoba. Porque Macri no hubiera impugnado a ningún legislador de Santiago del Estero, de Tucumán, de Salta, de la provincia de Buenos Aires, por el voto de los legisladores de Córdoba en el reajuste de los gastos destinados a la ciudad autónoma de Buenos Aires que acaba de practicar el Congreso de la Nación. Se quejó de los legisladores de Córdoba, es decir, se quejó de sus iguales. ¿Y quiénes son sus iguales? El gobierno de Córdoba. De esta manera quedó al descubierto, siempre pensábamos, cuál es la verdadera identidad del gobierno de Hacemos por Córdoba. Es una coalición de partidos que giran alrededor de eso que se llama peronismo, que vengo diciendo hace mucho, que como tal ha muerto, aunque hay millones de peronistas, que es una cosa completamente diferente. No puedo pasar por alto el repudio a la Unión Argentina de Rugby por haber promovido con el levantamiento de las sanciones la xenofobia y la discriminación. Señores de la Unión Argentina de Rugby, vayan a jugar a Hungría o a Polonia, que tienen gobierno de derecha. Con ellos se pueden sentir en familia. Desgraciadamente, algunos aquí los pueden, tal vez, acompañar. Pasé de una cosa, de una identificación, a un repudio. Pero son los otros temas los que urgen en este momento. Miren, durante 10 meses sistemáticamente, la prensa berreta televisiva de Buenos Aires, ¿qué hizo? Hablar exclusivamente de la pandemia, con la última noticia de la pandemia, con los datos aterradores de la pandemia. Y ahora han encontrado otro negocio, otro curro. Prolongar la muerte de Maradona, vaya a saber por cuánto tiempo. Presumo que por un par de años. Y la realidad no se va a colar allí en los intersticios de este grupo de operadores del mundo televisivo que viven enfermándonos a gran parte de los que todavía encendemos un aparato de televisión para encontrar algún debate que nos oriente. Miren, son tantas las cosas. Pero lo tenemos a Adrián Vitali, que es un hombre que piensa, sensato y revolucionario. ¿Se puede ser sensato y revolucionario? Claro que sí. Hay una oportuna reflexión de Vitali sobre el aborto en estos días. Y él que viene como ex sacerdote de la Iglesia Católica, que es alguien que puede tener una autoridad mayor todavía porque vive impregnado del mundo, ha vivido impregnado del mundo religioso, pero esto es muy trascendental, puede seguir todavía en ese mundo. ¿Es oportuno el tratamiento del tema del aborto hoy en Argentina? A mí me parece que los temas de las minorías, cuando aparecen en los debates de los gobiernos, es para intentar ocultar las ineficiencias de los gobiernos. Eso no quiere decir que sea importante el debate, son dos cosas distintas. Lo que me parece es que con un 42% de pobreza, con una realidad objetivamente donde las cosas suceden, que es el aborto, nadie puede... A ver, en el Congreso no se está discutiendo si se va a abortar o no se va a abortar. Digo, es una realidad que sucede, y sucede en dos planos. En el plano teórico que se discute en el Congreso y en el plano de la realidad donde no se discute porque sucede. La realidad lo que sí demanda es intervenciones del Estado. ¿Cómo? En el plano teórico quiero aclarar una cosa que me parece que es importante. El fundamento de la Iglesia lo toma de San Agustín del libro de la Ciudad de Dios, donde toma su doctrina, donde San Agustín hablaba de la ley natural.
que está ordenada la ley divina. Y la ley positiva humana, que es la que legislan los hombres, tiene que estar en orden a la ley natural porque es la ley divina. El que legisla en contra de la ley natural está en contra de la ley divina. O sea que es un debate donde jamás nadie se va a poner de acuerdo, porque uno está a favor de Dios y el otro está en contra de Dios. Entonces es complicado ese debate. Ahora, hay una realidad donde las cosas suceden. Y suceden en dos planos. Están las chicas que abortan porque los padres la hacen abortar por el prestigio social, y en los dos casos son clandestinos, el que tiene seguridad sanitaria y el que no, que es el de la pastilla. A las pastillas de las chicas de la villa llaman al delivery de la farmacia y se la llevan, ¿no? Y corren un riesgo muy grande, pero las dos también corren riesgo, ¿no? Y me imagino el dolor que sienten estas chicas al hacer lo que hacen, producido por la demanda de los padres o por decisiones personales, que siempre son durísimas, porque nadie cuando hace el amor está pensando en abortar, está pensando en esta decisión. Aclaro una cosa, yo no lo haría. Ahora, no sé si no lo haría en algún momento. Yo no lo haría. No sé las coyunturas de la vida en las que nos va poniendo, donde tenemos que decidir cosas que son durísimas. Entonces, los debates tienen que ser, digamos, sensatos. Y hoy el Papa agregó algo dentro de lo que a mí no me gustó mucho la carta que sacó, porque hablaba de sicarios, pero agregó algo y que dijo hay que escuchar a los científicos. Al escuchar a los científicos nos está sacando del plano de la discusión de la ley natural y de la ley divina. Bueno, hay que ver los científicos si pueden acordar algunas cosas sensatas para que podamos dar respuesta sanitaria a los que necesitan verdaderamente una solución a este problema. María Rosa Marcone, legisladora de Encuentro Vecinal. ¿Cómo le va? Legisladora de Encuentro Vecinal, para la gente que siempre dice, son los diputados, antiguos diputados porque es el nombre de la Cámara. Y el Papa, siguiendo un orden de razonamiento y de la reflexión de Vitali, dijo que la cuestión del aborto no era una cuestión de la religión, sino una cuestión de la ética. No, es una cuestión humana. Esas son las palabras del Papa. Y es un drama humano. Y creo que el debate sobre el aborto lo planteó muy claramente el ministro de Salud. Si hay dos vidas, estamos ante un genocidio universal. Usted recordará que en el año 2018 la República de Malta estaba por reformar la ley de protección de los embriones. Y en ese momento entonces la primer ministro hizo una consulta. Se reunieron en Malta 23 biólogos, especialistas moleculares, embriólogos, y emitieron una declaración en relación a ese pedido. ¿Qué son los embriones? El embrión, desde el momento de la concepción, es un ser humano en formación. Y ya es un continuo. Desde ese momento en que se unen el óvulo y el gameto y se forma ese primer embrión del ser humano, hasta pasando por todos nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, hasta llegar a los que somos mayorcitos, como usted, Carlos, y yo. Es todo un continuo. No hay una persona cuando nace y otra en la concepción. Es ese ser humano que tiene vida, que llega a la vida de un modo que puede gustarnos o no. Podríamos querer las mujeres no quedar embarazadas y que hubiera otro modo, pero la realidad es que la especie humana se reproduce y nacen los seres humanos de esta forma. Entonces la pregunta ¿es lícito matar a un ser humano en cualquier etapa de su desarrollo para solucionar un problema? Dejo la pregunta. Porque el asesinato también existe. Dejo la pregunta ahí. Sí. Y le voy a preguntar a Alejandra Jiménez, que es actriz y animadora de muchos programas de televisión, ahora como mujer, Sí. dejando de lado los roles que tiene autoasignados en la vida o que otros le han asignado. La existencia de una ley que legalice el aborto significa una invitación a abortar. No, es un tema muy controversial, demasiado. Uno por ahí trata de salir del rol o trata de salir del ambiente en donde está y de salir de esa situación y pensar más allá de todo eso. Yo sinceramente creo que la ley debería existir. Estaba escuchando la pregunta de la licenciada y me quedé colgada con esa pregunta que seguro después le vamos a dar respuesta.
La ley debería existir porque hay determinados casos en donde debería ser aplicable el aborto sin consentir que es un asesinato o es un... No. Hay determinados casos, y yo lo he vivido, doctor, permítame que se lo diga, desde el ambiente el que yo frecuento, que es esto todo artístico. Yo he vivido de estar cerca de compañeras que realmente tal vez no lo pudieron hacer y lo necesitaban. Entonces, es un tema complicado, porque el decir sí te juzgan directamente como asesina, o como decía la licenciada, hay una vida que se comprende, que hay una vida desde el momento uno, como decía acá Adrián, como decía Adrián, y sí, pero también pensemos de que hay situaciones y situaciones, que no siempre cuando uno hace el amor o cuando está con alguien piensa directamente que vas a matar, vas a abortar. No es ese el pensamiento, pero creo que hay determinadas situaciones que lo ameritan. Daniel Ale es un hombre de la casa, además, viste los colores celestes. Sí, señor. Y lo va a seguir vistiendo. Hoy jueves. Mañana. No, el sábado. El sábado. Pasado mañana. Mañana. El sábado. Mañana. Estamos grabando el día viernes. El ambiente masculino del que usted forma parte, inseparable, porque el ambiente del fútbol, periodismo, el fútbol. ¿El tema del aborto interesa? Poco y nada, porque cuando uno tiene contacto diario o semanal con los protagonistas, de lo único que se habla es de la pelota. Y ha cambiado mucho, y lo renegaba no hace mucho en el programa aquí en Canal Show Sport, que ya son distintos los jugadores a los que eran hablando de 10, 15 años atrás. Todos estos jóvenes que han explotado y son figuras hoy, caso en el de Belgrano, por ejemplo. No es lo mismo de la época del Luifa, del Chiche, de jugadores que entrenaban, terminaban, pasaban, te saludaban, capaz que ibas a tomar un café o te encontrabas en la semana con ellos. Estos chicos, el único problema que tienen es entrenar, el celular y la pinchita. Lo he dicho en mi programa y que es la realidad. Y pasan, y si pueden evitar de saludar a uno después de tantos años, también lo hacen. Por eso digo que me parece que no está ni cerca este tema emparentado al aborto. Capaz que lo hablen dentro del ámbito familiar, sí. Pero no creo que por la modalidad que tienen los chicos, tengo un hijo de 21 años que más o menos está dentro de la onda de los jóvenes, que me parece que hay que cambiar y actualizarse, no hay ningún tipo de duda, pero un tema como el aborto me parece que es fundamental tratar el tema. Pero coincidía con lo que decía Vitali, también pasa por el tema de la casa, ¿no? Porque hablamos muy técnicamente, pero me parece que los papás son protagonistas en lo que es ya la situación cuando se presenta un caso de esto, como por ejemplo que una chica joven que esté embarazada y que tenga el poder. Porque ahora a mí me tratan de antiguo, pero antes, para entablar una relación con una chica de 17, 18 años, yo con 57 años que tengo, y primero había que hablar por teléfono, después había que hablar y te atendía el papá y cortado, y eran fijos. Y hoy el tema de las redes sociales me van a decir, ¿pero qué está hablando? Y es la realidad, hoy ha cambiado todo. Sí. Pero lo que no ha cambiado, discúlpeme, es el dolor y la realidad del ser humano. No, eso no hay duda. Ninguna mujer, y lo acaba de decir, ninguna mujer aborta con alegría. No. Entonces, ¿por qué no nos paramos más atrás y vemos cuáles son los motivos que impulsan a una mujer o a una pareja a pedir el aborto o a creer que el aborto es una solución? Pero, licenciada, hay que pararlo antes, en el Por hogar, eso, en el seno Mire, ¿quiere que les cuente un tema personal, familiar? Mi segunda esposa tenía una hija, en aquel momento 15 años, y quedó embarazada. Vino y nos planteó la situación y nos pidió el consejo. Y le dijimos, ¿lo tenés o lo tenés? Y le dimos los argumentos. Te vamos a ayudar, vamos a colaborar, te querés venir a vivir a casa con nosotros, te quedás con nosotros, te vamos a pagar la obra social, te vamos a mandar la criatura. Sí, el respaldo familiar existió, no lo escondió, lo contó, y hoy tiene un hijo hermoso de casi 12 años. Y está al toque con la mamá por la diferencia corta de edad, y no pasó nada. Exactamente. Hay una cuestión cultural también muy fuerte. Pero en la cuestión cultural no puede ir por encima
de la realidad biológica y de los principios... A ver si desarrolla la cuestión cultural. La cuestión cultural, por ejemplo, hoy lo que decía al comienzo, con un 42% de pobreza, donde las necesidades básicas están insatisfechas, donde la mayoría de la gente no tiene un lugar para desarrollarse y vivir. O sea, no se hacen estos planteos de bioética, no existen. Lo que sí existe es la conciencia de que cuando uno queda embarazada hay vida. Eso sí, no se discute. Ni en la pobreza, ni en la clase alta, ni en la clase media. Eso no se discute. Ahora, hay un fenómeno cultural que es el que te da las herramientas para poder vivir. O sea, si esa cultura no se modifica en dignidad, en trabajo, en educación, es muy complicado. Y el tema cultural también tiene que ver con el miedo al padre. Muchas veces, sobre todo las chicas de clase media y clase alta, abortan por miedo al padre, sin decir nada Esa es a la clave. nadie. Es la clave. Tremendo, bueno, Entonces, tremendo. Entonces, el la cuestión problema, cultural- la solución no es abortar, la solución es cambiar las condiciones. Y además me parece, lo que acabas de decir, me parece que es bueno ponerlo en valor. No tienen las necesidades básicas satisfechas, entonces está bien que aborten. No estoy diciendo Porque eso. vuelvo, No dije eso, ¿eh? No bueno, dije eso. perdón. Lo que dije, hay un montón de gente que tiene necesidades básicas insatisfechas Entonces, y no no- se hace estos planteos. Entonces pero- digo, por ahí, mira, yo te explico cómo sucede. En el tema de los pobres es así. Mirá. Mira, las chicas dicen, a ver, tengo un laburo y si estoy embarazada me van a echar. Por miedo de echarme, veo a la amiga que toma las 2 pastillas, vamos a la enfermera del barrio. Entonces, ¿cuál es la solución? No, ¿Que el Estado no, le dé la facilidad no, para no estoy- abortar? No, estoy hablando de la modificación cultural. O sea, no puede bueno. tener miedo por quedar embarazada y perder el trabajo. Totalmente no puede tener de miedo de acuerdo. poder hablar con el padre y de decirle lo que le pasó. Esa es una de las No puede soluciones. tener Totalmente de miedo. acuerdo, Bueno, los pero tiempos- entonces la solución no es decirle, mira, en vez de cambiar la cultura, en vez de un Estado presente, en vez de una educación sexual que te ayude realmente a tener relaciones sabiendo en lo que te embarcás y las consecuencias, una que te ayude en una educación emocional, donde vos cuando establezcas una relación no tengas una relación de dependencia del otro, seas varón o mujer. Pero María, Entonces, en vez de eso, ¿qué les decimos? No, bueno, como no podemos ir contra esto, y porque nos exige un esfuerzo mayor, te ofrecemos que el Estado te facilite el aborto. Entonces, frente a la situación, la mujer que era pobre sigue siendo pobre. La mujer que sus padres no la comprendían, se agrega encima, creo que acá falta escuchar unas voces, el testimonio de las mujeres que abortaron. María Rosa Perdón. dijo, María Rosa hizo una caracterización bien ceñida a su ideología. A la realidad. He sido Bueno, docente hay que durante ver, más de 25 las ideologías años. se nutren de la realidad, pero también a veces de puro idealismo. A veces. En el caso trabajado suyo, usted mucho. apuesta a decir, esto es derivación de la realidad. Sí. Esta es su conclusión. Y lea la carta yo de le voy a las preguntar a mujeres de Alejandra, las villas. como fue muy sincero Daniel, en el sentido de puntualizar muy nítidamente cómo es el mundo de los hombres respecto a este tema. Si pasa por este sector de la masculinidad, la preocupación por el aborto. En el caso de las mujeres, sobre todo cuando han ido a la escuela primaria o sobre todo a la secundaria, formaba parte de la búsqueda, de las discusiones, de los anhelos, el tema del aborto. No, antes no. Antes es como decíamos, antiguamente tampoco hace tantos bueno, siglos, no pero tan antiguamente. no tan antiguamente, porque si no estamos matando todos solos. Pero antes no, doctor, antes no era. Antes es como se hablaba y el niño se tenía, o si no, la joven se iba y lo tenía en otro lugar y después volvía a su casa y era aceptada o no. Yo coincido con todo. Es difícil, coincido con todas las opiniones. Son muy diversas. Claro, pero en todas, ¿No en tienen cada un punto una, en común? no, No. pero en cada una hay algo que rescatar. María Rosa decía, yo soy docente, usted dijo docente, bueno, yo también, yo tengo 14 años de docencia, más allá de estar en lo artístico, que yo amo los medios y demás, y he sido docente y todavía estoy en una escuela de
en una escuela pública, en donde es un sector muy vulnerable, en donde la pobreza, como decía acá, es del 42%, pero si te lo digo como bajo, y en donde a veces nosotros tenemos que decirle a las chicas en un recreo cómo se hace y cómo no. ¿Qué te está pasando cuando las ves tristes, cuando las ves llorar? Pero para decir cómo se hace, cómo no, es porque hay una pregunta, un interrogante, una curiosidad. Sí, porque nosotros... O una necesidad. Claro, porque si nos vamos como docente o nos vamos como acompañante de estas adolescentes, que sucede, porque por ahí cuando uno es mayor de edad o ya tenés tu pareja o te hayas separado, bueno, ya es otro tema si decidís abortar o no, ya sos una mujer grande y tenés que saber lo que tenés que hacer. Pero cuando son menores, a mí me pasa de verlas en las escaleras sentadas con una preocupación y a mí me preocupa. Y yo me acerco, y son 300, 400 alumnos, y me acerco y le digo, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Te peleaste con tu noviecito? Entras como a buscar cuál es la tristeza real, que te das cuenta que no es porque peleó con mamá, papá, padrastro, hermanito. Le está pasando algo fuerte. Y hay niñas que por ahí tienen relaciones sexuales y no tienen ni siquiera idea de lo que están haciendo. Hay, Vitali, ustedes van a decir que salto de una cosa a la otra. Efectivamente, la característica del programa, pasar de una cosa a la otra, a veces sin continuidad. Porque lo dije en la presentación sobre lo de Maradona, que es la prolongación de la muerte. Es la posibilidad de que los medios prolonguen la muerte de alguien mediante un debate absolutamente carente de sentido. Sí, porque somos una sociedad morbosa, consumimos eso, nos encanta eso. O sea, nos encanta ver cuántos chicos van a salir, cuántos hijos más va a tener, qué le van a sacar. O sea, consumimos eso. Y al gobierno le gusta, y le encanta, y va ocultando todas sus ineficiencias, porque en realidad hemos fracasado todo como sociedad. 40, debemos tener el 50% de pobreza, porque es la pobreza... Tenemos, dice una estadística, 20 millones de pobres. Sí, debemos tener más. O sea, pero hablar de pobreza, digo, de la cuestión cultural, ¿qué es la cultura digamos, del pobrismo? ¿Qué es la cultura de quedarte ahí y no tener ningún tipo de chance? Es tremendo no tener chance. Es tremendo estar condenado a comer para sobrevivir. Es tremendo, no hay sueño. Entonces, cuando alguien tiene un chico, ¿qué espera? Quererlo, el afecto de ese momento, pero después la historia es la tuya, que seguís viviendo en el mismo cuarto. Pero volviendo al tema del morbo, de la prolongación mediante la indagación de detalles privados, etcétera, o de una causa judicial, que a alguien se lo prolongue como muerto. Sí, bueno. Hay alguna cosa muy... muy morbosa y muy enferma, pero somos eso, nos encanta eso. Todos los canales hablan de... ¿Por qué hablan de eso? ¿Y por qué eso es lo que escucha la gente? Rating. Eso es lo que quiere escuchar la gente. Claro, lo que te da Querrá escuchar eso la gente, a ver... Y mira... Sí, la gente lo consume. Una cosa es que lo consuma, y otra cosa es que lo quiera. Me gusta esa diferencia. Claro, porque... Yo creo que lo consume. En el caso del programa que es de Belgrano, que no tiene mucho que ver con Maradona, pero en su momento Maradona vistió la camiseta de Belgrano y nosotros pusimos unas fotos emparentadas a aquel partido. Después anoche trajimos un exjugador que jugó en Boca con Maradona y con eso... Pero eso fue un homenaje sano. Pero a lo que voy, el avance en cumplir con él como futbolista y nada más. Y ya lo otro ya se murió y bueno, lo que pasa es que los porteños están en ese tema y es negocio hoy. Como decía Vitali, tiene los 5 chicos, los nietos, las hermanas, y ello es negocio. Lo que lo dijo bien usted en el arranque, no se habló más de la pandemia. Usted prendía el televisor y en todos los canales hablábamos de la pandemia. ¿Es la novedad? Que es una situación demasiado grave todavía. Y hoy el problema que tienen en los medios de Buenos Aires es la situación de Maradona, si ahora uno de los chicos no es de él y todo ese tipo de cosas. Me parece que los que hacemos medios y somos periodistas somos responsables de esto también. Y es tan grave, digo, el morbo, que también desprecia la vida, porque lo que se hizo con el velorio, exponer a un montón de gente que si tuvieran conciencia del riesgo que corrían no hubiesen ido. Pero bueno, como el fenómeno cultural no requiere de un pensamiento crítico muchas veces, terminamos en estas masas... Bueno, pero lo correcto, mirá que yo soy más futbolero y más referente de lo que significa Maradona como hombre del fútbol, no lo tendrían que haber hecho el velatorio donde lo hicieron. Bueno, por eso te digo, es el porque desprecio. Un amigo mío me llamó el otro día y me dice, no amigo, sino un hombre acá del canal, que trabaja, había fallecido y le digo, Gallego, ¿puedo ir a verte? No, me dice, son 5 en el velatorio y 10 en el entierro. Y 2 horas. Y 2 horas. Sí. Y oye tú, me dice, ¿y Maradona cuánto llevó?
Entonces, eso es lo que a mí no me cierra, porque este hombre tenía el mismo derecho que la familia de Maradona de poderlo ver, como el mismo derecho que tenían los hinchas. Pero era más fácil hacerlo íntimo, hacerlo en el cementerio con tus familiares, como fue el cierre ya cuando lo llevaron al cementerio, y ya está. ¿Y por qué se hizo? Eso es lo que uno no le cierra. Porque ¿Por qué hicieron no hay eso? conciencia y hay morbo. Justamente por Porque eso. Y encima lo hicieron son mal. cortinas de humo, encima, ¿no? Pero lo hicieron mal por porque supuesto, cuando yo hay- Son escuché que iba a ser cortinas de 8 humo, horas, que es la realidad. no tomó lectura el presidente de la Nación, y lo que más me extraña, que es un tipo del palo nuestro de los futboleros, porque ha sido dirigente de Argentinos Juniors, es un tipo que conoce el fútbol y conoce la idiosincrasia del fútbol. Porque capaz que al que no le guste el fútbol, Maradona le da o le viene, se murió y ya se murió. Y hemos visto miles de gente llorando, hombres y mujeres, con solo pasar adelante el féretro de Maradona. Y mucha gente que se enojó porque Maradona murió por ver el desastre social Pero lo grave que es estaban que haciendo gente en del su sur, que velatorio. cuando eran las 4 de la tarde, pero ¿de quién dependió las 9 horas? No dependió del gobierno que lo organizó. Dependió de la señora ex mujer de Maradona que dijo, yo me quiero ir, no quiero estar más, y se fue y cerró el velatorio. Y fue Pero muy no criticada pensó- por eso, ¿eh? ¿Cómo? Fue muy criticada Sí, por pero no irse a las pensó 4. en esos miles de tipos Encima, que le dieron la gloria a su marido, y que ella es señora Maradona gracias a lo que la gente le dio a Maradona con el fútbol. Y con lo que generó Maradona, que es ¿Y el para usted, distinto. María Rosa? Para mí es parte de la cortina de humo y me parece realmente que es muy triste que una persona como Maradona, que más allá de los errores que haya cometido en su vida, es de alguna manera un ícono argentino y que el final de su vida se haya convertido en esta cosa tan manoseada, ¿no? Hemos escuchado y hemos visto muchas publicaciones sobre su muerte, y yo creo que una de las cosas que más rescato es eso. Maradona fue, sobre todo para los que ya tenemos unos años, la representación en un momento de que se podía salir, de que se podía llegar. En su muerte hubiera sido bueno rescatar eso. ¿Salir de dónde? ¿De la pobreza? De la las pobreza, de carencias? la marginalidad, de las carencias, y creo que eso iluminó, uso a conciencia la palabra, a una generación en determinado momento. Después sus errores personales, yo le echo mucho la culpa a quienes lucraron con la figura y con lo que él fue, lo opacaron. Pero creo que en la muerte debemos rescatar lo más luminoso de las personas y no justamente esto que se está haciendo, ir a las miserias humanas y convertir lo que de algún modo en muchos países nos identifican como alguien que tuvo un don especial en el deporte y lo usó para dar alegría a multitudes, y lo convertimos en quedarnos en eso que usted decía, en la intimidad, en los peores errores que pudo haber cometido, y la seguimos embarrando, porque viene bien esta cortina de humo para tapar muchas otras preocupaciones reales que tenemos como país. Disculpe, la cortina de humo, ¿quién la pondría? Yo creo que para los entenderlo. medios lo ponen. No Yo el- creo no el que mucho- gobierno, digamos. Y No, para el gobierno, en los medios, de quién reciben Ah, la sí, pauta. bueno. En la segunda parte del programa, que ya nos acercamos, ¿O no? voy a bajar Sí, la coincido cortina con de usted. humo, o la voy a disolver para que nos metamos en la realidad argentina, que no es solamente las exequias prolongadas hasta el infinito, como en este caso. Debe ser la muerte más comentada, analizada, hasta el hartazgo probablemente para algunos, y para otros, si tienen mucho morbo o no, porque van a seguir demandando. Pero el problema es saber distinguir entre el querer y lo que le ofrecen. Y Exactamente. poder elegir, porque es una opción también, como en todas las otras cuestiones, ética. A estos muchachos de la televisión de Buenos Aires que nos intoxican, nosotros los combatimos con nuestro trabajo cotidiano de una manera casi, diríamos, artesanal. Pero lo vamos a seguir haciendo, porque es útil. Unos minutos de pausa y ya volvemos. Voy a pelear con Cristina, no a los malos de antes y no a los malos de ahora. Nunca más me voy a pelear con Cristina.
Yo repudié en el comienzo del programa a la Unión Argentina de Rugby, creo que se llama así, el nombre de la entidad. De todas maneras no me interesa mucho el nombre de la entidad, sino que me interesa la entidad, lo que representa, en el sentido de estimular de alguna manera, de fomentar, de auspiciar la xenofobia y la discriminación. Vitali, ¿somos discriminadores, xenófobos los argentinos? Esto no lo discutimos nunca en los medios de comunicación. Mira, yo, Carlos, era cura en Villa Libertador y siempre nos carga, la mayor comunidad boliviana está en la villa. Y siempre nos estigmatizaban con la comunidad boliviana, siempre. ¿No? Era como un insulto, digamos, ¿no? El tener a alguien abajo como que te da más categoría, ¿no? Pero quería agregar algo sobre el tema de los chicos de rugby. A mí lo que me preocupó fue que intentaron justificarse diciendo que eran los tweets cuando tenían 17 años, 18, bueno, mucho más grave. Porque esas cosas que dijeron las habían escuchado de sus padres y en su casa, no lo inventaron, no fue una ficción, no fue un relato mítico de la mitología griega, lo habían escuchado, eran reproductores de esa cultura discriminadora, de desprecio hacia el otro. Normalmente funcionamos con el deseo de tener siempre a alguien abajo, y eso es discriminación. El no igualarte con el otro es discriminación. Y creo que fundamentalmente tiene mucho que ver la educación. Si la educación no iguala, no genera derechos similares, y bueno, estamos complicados. El tema crucial, María Rosa, es la educación para descartar esa. Yo creo que hay una gran tendencia a la discriminación y a la xenofobia en todos los sectores sociales. Sí, en todos. Acuerdo con no usted, excluyo a ninguno. Porque yo también he dado mucho tiempo clase en sectores, donde vivían gente que tenían una gran marginalidad. Y la discriminación viene porque vos escuchás cumbia y yo escucho no sé qué otra música. Cuarteto. Cuarteto. Y ¿qué pasa? Yo creo que tenemos que ir a algo fundamental. Depende si nosotros educamos en la apertura hacia el otro o en el egocentrismo. La xenofobia es una reacción en su inicio, ¿no? Así al principio, de miedo ante lo desconocido que pensamos que nos puede, de alguna manera... en algunos lugares dicen el otro. El otro, que es desconocido. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que educar? La apertura hacia el otro, la comprensión, el darnos cuenta que el encuentro con el otro, y por muy distinto que sea, siempre nos enriquece y siempre hay la misma dignidad. Yo creo que esto se logra con una educación que desde chicos abra el diálogo y saque la mirada del propio ombligo, que obligue al otro a mirarse a los ojos, porque cuando nos miramos a los ojos y nos reconocemos como personas, empezamos a transitar este camino que hace que las diferencias no me asusten, que las pueda asumir, que las pueda comprender o que las pueda trabajar si creo que esas diferencias tienen que ser cambiadas en el otro o en mí. Pero sí, creo que la educación es fundamental y acá concuerdo con lo que decía, ¿no? Empieza en la familia. Empieza en la familia, pero no quita la responsabilidad de la educación formal. La escuela es un lugar privilegiado, no solamente, porque en algún momento escuchamos mucho, la escuela en la casa se educa, la escuela solamente informa. No, la escuela también educa. ¿La escuela también no discrimina forma. también? En la escuela también discrimina. Sí. Y muchas veces discriminamos los docentes cuando decimos, estos de segundo año que dan tanto trabajo, ahí estamos poniéndolos en un lugar... Ale, ¿hacen algo las dirigencias en el fútbol para dejar de discriminar, para no alentar a los discriminadores que dicen que son las barras bravas, etc.? Belgrano, yo creo en que el caso de aún Belgrano, sin ser de la barra brava son discriminadores, insultan. Sí, son delincuentes porque están en la barra brava o están en la popular de los piratas. Dice eso, el común de Nueva dice son delincuentes y son forajidos porque están en la popular, pero no es así. Porque si usted va hoy a la popular de Belgrano, 50 y 50 y no estoy muy errado, hay chicas y mujeres hoy. Ha cambiado mucho el tema del fútbol en lo que significa la discriminación, de solamente tener como referente el tipo que es delincuente y barra brava. Barra brava va a haber siempre y no van a dejar de estar.
pero ha cambiado el fútbol también en lo que significa el seno de la hinchada. La mujer ha hecho un aporte fundamental en el fútbol, ¿eh? Uno... Con la concurrencia. Sí, sí, impresionante. Usted lo ve en las redes. Recién hablaba con su secretaria de redes, de lo que tiene que ver con el programa, y hablaba de fútbol conmigo recién, es de la contra, pero hablaba de fútbol conmigo como cualquier muchacho que antes, en la época nuestra, ver una chica o una mujer en la cancha era raro. Y hoy no es así. No. Y la mujer ha aportado eso para bien de lo que significa ¿No el fútbol. participan también de la ceremonia discriminadora las mujeres? Sí, y han tomado mucho lugar también en lo que es el ámbito del fútbol las mujeres, con el tema de las agresiones que sufren aquellas que están emparentadas con los jugadores. Las novias, las mujeres. Hoy hay muchos clubes, caso Belgrano y Vélez, que cuando firman un contrato con un jugador, hay una cláusula que si automáticamente, usted lo debe saber, automáticamente reciben una denuncia, lo separan del plantel. El jugador X, ¿no es cierto? Y automáticamente ya ingresa el tema legal y judicial y ya está judicializado, directamente se le rescinde el contrato sin ningún tipo de Alejandra, cuando era de oposición. más joven, Lo que cuando era significa, más perdón joven, doctor, lo que han ganado las mujeres. Este Sí, es un es logro de verdad. las mujeres que hay Sí, que es aceptarlo y verdad. respetarlo. ¿Y cuánto En hay de muchos verdad a- y no? En muchos ámbitos han ganado. Pero por supuesto. Doctor, Cuando era más ¿cómo cuando era más jovencita. joven? Cuando era más jovencita, Sí. la discriminación, Sí. aunque no la llamasen así, el excluir, el separar, el apartar a otro u otras, existía Sí. como una cosa arraigada. Existía, pero nadie lo decía. Ah, Y no a eso solo voy. no, Si era por supuesto. materia de tratamiento. No, para nada. Quienes eran gorditos, gorditas, se le decía gordito, gordita. Quien tenía otra inclinación sexual se lo podía insultar libremente. La persona iba, sufría en su casa, se suicidaba, moría, cambiaba su forma de ser para no ser discriminado. Pero en ese momento nadie sabía lo que era el bullying. Nadie hablaba de acoso, ni de bullying, ni de discriminación. No se hablaba. Simplemente, bueno, es diferente porque es gordito, yo soy flaquita, vos sos rubiecito, vos sos morochito. Y hasta ahí llegaba. Y era el sufrimiento interno de cada una de las personas que lo sufría. Hoy la mayor información también la favorece a las mujeres, ¿no? Por supuesto Hoy que el tema sí. de redes, cualquier inconveniente. Pero el cualquier... doctor me dice cuando yo era jovencita, Y porque era- ahora yo soy dinosauria. Entonces, Ahora es joven. claro, cuando era joven, Claro, a mí no me... había celulares para sacar fotos, No, a denunciar. mí me o decían plantear la temas gordita, que la gordita de claro. flequillo, y yo lo sufría, la Hoy gordita te hacen de un flequillo. video. Sí. Sí. A ver, No, digo, las sociedades siempre han buscado los defectos para estigmatizar y dominar, ¿no? A ver, la discriminación es para dominar, yo te domino, porque vos sos menor que yo, entonces el ciego, el tuerto, el rengo, el cojo, o sea, es para hacerte menos ante el resto, digamos, ¿no? Porque yo en la individualidad no te llamo por tus defectos, ¿no? No, Siempre lo hago de manera colectiva, ¿no? Es para degradarte y quedar yo como el poderoso, ¿no? Es una La cuestión de discriminación es una respeto construcción de poder. también. Y lo otro que quería decir, doctor, es el tema que es grave. En Córdoba, no sé si en otros lugares también, creo que la educación privada ha crecido tanto con relación a la pública que también simbólicamente son elementos de discriminación que hay que trabajar, porque el de la escuela privada, de la cuota cara, y bueno, no es lo mismo que el que va al colegio público en barrio... Y bueno, ¿cuántas del que chicas sea. no permitían, estaban embarazadas, jovencitas, y que fueran a la escuela? Y el otro esos tema colegios también... privados no hay- le permitían y hay ir con la también, panza. y hay también, digo, por una cuestión de conocimiento, hay sectores étnicos, como por ejemplo las gitanas, que es un colectivo discriminado siempre hasta por las dudas, ¿no? Hasta por las dudas son discriminados. En la escuela son discriminados porque hablan otro idioma en la escuela y no pueden integrarse con el resto. Son discriminados en los boliches cuando las jóvenes gitanas quieren ir al boliche y no pueden ir con la ropa gitana. Hay un montón de colectivos discriminados que los grupos de poder, que son los que tienen distintos espacios, se sienten con derecho a decir quién entra, quién no entra en esos espacios de diversión lúdicos, digamos, de la sociedad donde podría ir cualquiera y en realidad no puede ir cualquiera, ¿no? el mundo marcha hacia la exclusión de lo distinto, de lo diferente. Yo Parece qué que sé. cada uno se va replegando sobre sí mismo. Creo que, a ver,
A nivel global puede ser, pero si vemos las comunidades, si vemos, no sé, cuando uno está en contacto con jóvenes, ve que hay otra mirada. Y yo vuelvo a insistir, yo no hago tanto hincapié en una lectura de estructuras de poder, yo hago más un hincapié en estructuras, a ver, ¿cómo podría decir? Más que en estructuras, en los seres humanos. Yo creo que lo que hay que desarmar son las corazas que nos ponemos los seres humanos para tratar con el otro, que cuando logramos desarmar eso, también esas estructuras se caen. Comparto que hay muchos espacios donde todavía y donde hay que trabajar mucho, porque todavía se trabaja con esta lógica de separar al distinto. En eso comparto. Pero creo que fundamentalmente el cambio viene de el acercamiento de la persona, y este es un trabajo que los jóvenes que se están comprometiendo en tantas actividades, hay un porcentaje tan grande de jóvenes comprometidos hoy, la pandemia ha llevado esto a niveles muy altos de voluntariado, que hacen que se rompan esas barreras, que conozcamos al otro. Parece, ¿no?, que la Argentina fuesen como compartimentos estancos porteños o bonaerenses, por sobre todo porteños, y de otras latitudes del vasto territorio de la Argentina. Los uruguayos, por ejemplo, no quieren que vayan, no dicen los argentinos porque no pueden seleccionar, no pueden distinguir, pero en realidad lo que están diciendo, no vengan los porteños, que tienen la plata y que tienen todos los privilegios. En el fútbol, ¿eso se vive así? Y sí, en el fútbol también toman prioridad en el caso de los jugadores de Buenos Aires, los porteños, que son los que están siempre en Buenos Aires, y esquivan llegar a Córdoba. Prefieren quedarse en Buenos Aires con todo lo que significa las luces de Buenos Aires, y no les gusta Córdoba, como hay muchos que también les gusta y que se han quedado, y se han quedado viviendo en Córdoba, pero la gran mayoría sufren los dirigentes cuando quieren traer un jugador importante y se le complica la situación y no lo pueden hacer por el hecho de que... Belgrano ha sido pródigo en traer uruguayos, por ejemplo, sí, que han sido famosos. Lo supo contratar bajo cuerda, nunca se supo, pero se conoció. Caso Riquelme, hasta una casa, se le alquiló una casa en un country y que después no sé qué no le gustó y después se fue. Después han pasado muchos jugadores carteludos, como se dice en el fútbol, por Córdoba y llegan y se van porque no les gusta la ciudad, porque están lejos de las luces que comúnmente uno habla de. ¿Qué es lo que no le gusta de Córdoba? No, lo único que le gusta... Córdoba está caracterizada políticamente por algunos como una provincia conservadora. Sí, lo único que le gusta a los jugadores cuando vienen, las distintas bandas María de cuarteto. Rosa no está de acuerdo, para ir a la pero zona vamos a de ver los por qué no VIP. está de acuerdo. ¿Cómo? No está de acuerdo con la caracterización de que es una provincia conservadora. Sí, Y otros más por dicen supuesto. que es retrógrada también. No, es conservadora, sí. Pero nada que ver con lo que cómo ver, viven los depende La de porteños. con división quién de Vitali. con quién lo... ¿Es conservadora Córdoba? Y Córdoba es conservadora. Sí. Como decía Michel Foucault, a ver, todo conservadurismo porque tiene poder, pero todo poder siempre sale una resistencia. Y esa resistencia es la que me parece que va generando esa vida que va y que viene en esta Córdoba conservadora. Lo es desde la política, lo es desde la religión, lo es Lo ha desde demostrado la durante los justicia, lo ha demostrado en todos sus aspectos, ¿no? Lo demuestra también en sus opciones electorales. Por ejemplo, ¿no? El que eligió el PRO, yo lo digo con todo respeto, ¿no? Con unos amigos que el PRO gane en Villa Libertador, la verdad que no lo podía entender, digamos, ¿no? Pero bueno. Yo puse el ejemplo al comienzo de Macri, que objetó a los legisladores de Córdoba, pero no logró eso con nadie del resto del país, porque a esto los considera como perteneciente a su universo. Sí, exactamente. Y allí está la matriz conservadora. Y en realidad lo contra está la que lucha castigando. en encuentro vecinal para ocupar un espacio. Totalmente. Espero que le vaya muy bien. Esperemos que sí. Espero que usted... Yo quería agregar una cosita ¿Sí? más. Cuando usted planteó recién la relación con el mundo, a mí me parece... Le digo a la audiencia, este es Sí. un debate completamente diferente a los comunes de la televisión. Sí. Completamente diferente. Me parece que vamos hacia un mundo violento, con liderazgos muy fuertes y muy autoritarios,
porque el 50% de la gente, por lo menos en América Latina, no cree en la democracia. Porque la democracia, con el 42, el 50 o el 60% de pobres, no le resolvió la vivienda, no le resolvió el plato de comida, no le resolvió la vestimenta, no le resolvió la capacidad de poder soñar y cambiar, no resolvió nada. Entonces es muy peligroso esto, no es un dato estadístico solamente, es un dato peligroso que hemos fracasado. Hay lugares donde la democracia no ha llegado. Hay lugares donde la democracia no existe, donde está el narcotráfico, donde están los punteros políticos. No llegó la democracia, la gente no tiene libertades. Entonces es muy peligroso porque aparecen estos liderazgos como Bolsonaro, como Trump en Estados Unidos, como Maduro, o sea, con poderes absolutos a resolverles a las masas los problemas que no se le pudo resolver a la democracia. Y luego un dato menor, es un dato muy, muy peligroso, y la política tendría que tomar, si leyeran un poco, si se informaran de estos riesgos latentes que hay. ¿Sabe Diosdado dónde Cabello, no llegó el vicepresidente de Venezuela, ha dicho que el presidente de la Argentina es tibio, por no decir otra cosa. Frío, tibio. No, porque Es los que la liderazgos democracia no llegó a los lugares fundamentales. A la unicameral de Córdoba no llegó la democracia. Porque la democracia no es solamente la posibilidad de votar. Más La conservadora. democracia es la posibilidad de debatir y de escuchar las voces diferentes y llegar a acuerdos. Y aceptar lo que plantean ustedes en el caso. Y aceptar lo que Claro. plantean las minorías, No, pero que no Córdoba- necesariamente son oposición. que la política de Córdoba no tenga el Senado. O sea, es un trámite, es un consejo deliberante de un municipio la legislatura de Córdoba. No, ni Donde la siquiera. mayoría... La mayoría Ella forma parte de la legislatura. Ni No, bueno, siquiera. sí, Yo siento realmente que somos tratados como minusválidos, como que realmente no hemos llegado a la mayoría de edad democrática. No podemos aportar en serio. Estamos discutiendo el presupuesto. Pero, perdón, licenciada, no puede, yo pienso, ¿no? ¿No puede cada uno poner el límite? ¿No podemos cada uno ser, yo no permito que me discriminen? Porque por ahí hay gente que se autodiscrimina, hay gente que no... Él habla del debate democrático. Claro, Yo participo en el debate y no me callo. Ahí está. No me callo. Pero hay gente que dice, no, yo Pero- me callo porque si no... Pero las decisiones, en las decisiones... ¿Lo toma la mayoría? Las toma la mayoría seguramente, y las sí. toma de una manera autoritaria. No hay un trabajo en comisión donde las minorías pedimos, por ejemplo, que se trate el tema de ficha limpia, un proyecto de ley que hemos presentado casi todos los bloques de la oposición. ¿Y qué se nos contesta? No, la mayoría ha puede decir a la decidido que gente no en qué se trata. consiste ficha Ficha limpia? limpia consiste en un proyecto de ley para que no se puedan presentar como candidatos quienes tienen temas judiciales en tratamiento. Nosotros creemos que eso va a ayudar a mejorar la calidad Y a jerarquizar la clase jerarquizar política. los que participamos en política. Yo no me considero parte de una clase. Yo soy una docente, una ama de casa, una abuela que decidí poner en esta etapa de mi vida Primero ciertas antes de abuela, condiciones madre. que creo, antes madre, Ah. pero las abuelas, lo de abuela como que pesa un poquito más. Decidí poner al servicio en una tarea que además me encanta, pero no formo parte de una clase. Y para usted, ¿hay una concepción conservadora en el estilo de vida o hay una proclividad a la libertad? Sí, depende si es comparado con otro lugar o con otra situación. Córdoba de por sí es una provincia conservadora y que tiene mucho peso en el país. Y es una provincia muy autónoma, por más ¿Usted cree que tiene peso Córdoba en el país? Y yo debería tener. Lo que pasa es que siempre... Una cosa que debería, Lo que siempre otra cosa que lo tenga. Claro, no, evidentemente no lo tiene, lo tenemos nosotros, y nosotros como cordobeses nos vemos. Lo que pasa es que desde la gran ciudad, que es Buenos Aires, desde la gran ciudad siempre es la dominación.
¿Cómo será Ponemos lo de la patita a Córdoba. que ha acuñado la expresión el cordobesismo? Claro. ¿Usted se siente Claro. identificado con el cordobesismo? Sí, yo me siento, sí, soy cordobés y me siento identificado. Somos distintos nosotros. ¿Le gusta? Por Es eso toda te una digo definición que- política esa. Sí, pero somos distintos. Tiene fuerza, Córdoba tiene mucha fuerza, nada más que La nos historia pone la marca. patita. Yo no creo que nos han puesto la pata. Yo creo que los cordobeses se han Tranquilizados, se han como- ¿Qué es el relajado. cordobesismo de Aburguesado. Italia? Sí, yo creo que es un intento de distinguirnos del resto en un momento circunstancial. Pero ese cordobesismo... ¿Circunstancial o permanente? No, yo creo que es circunstancial. El cordobesismo. Porque Eso. eso llevó a la trampa de la Sota cuando quiso reducir el gasto de la política y sacó el Senado y dejó la bicameral para el dominio absoluto. Habría que ver si después gana otro... Hay La un cambio, unicameral, digo. la unicameral. Unicameral. Si hay un cambio en la política, si se va a modificar eso y se va a volver al Senado, necesitamos las dos cámaras, necesitamos debate, Sí. necesitamos la voz de las minorías y del resto. Pero Porque- la gente no está demandando que esto forma parte del debate democrático, la supresión de las representatividades políticas y con eso comete un gravísimo error. Bueno, puede ser, pero digo, a ver, el esquema democrático hay que intentar fortalecerlo. En este esquema donde uno hace lo que le parece y lo que quiere, va hacia ese cordobesismo que lo busca, digamos, como una especie de egocentrismo, que soy distinto al resto, y me parece que es complicado, ¿no? Creo que es diferente, de ¿Cómo? acuerdo con vos, la identidad No, estamos cordobesa. Quiero decir algo, estamos discutiendo un presupuesto cuando no sabemos con cuánta plata vamos a contar. Claro. ¿Con cuánta plata vamos a contar? Porque todavía para hoy, seguir con el programa. hoy, Eso es lo más complicado. hoy rechazaron la oferta los tenedores de bonos y nosotros seguimos discutiendo el Claro. presupuesto como si lo hubieran aceptado. Otra revelación. Hasta la próxima.